Listo. Listo, a ver, vamos a comenzar el día de hoy. Llamando lista. Almanza, Presente, doctor. Buenas tardes. Las Arenas, Presente, doctor. Buenas tardes. Pauchi, Presente, doctor. Buenas tardes. Burgos, Presente, doctor. Buenas tardes. Castillo, Presente, doctor. Buenas tardes. 1, Presente, doctor. Buenas tardes. Collantes, Concha, Presente, doctor. Buenas tardes. Del Carpio, Presente, doctor. Buenas tardes. Del Pozo, Presente, doctor. Buenas tardes. Delgado, Presente, doctor. Buenas tardes. Galicia, Presente, doctor. Buenas tardes. González, González, ¿dónde está? González Alejandra, tampoco. Cárdenas, González Flores, no está ninguno. Guevara, Presente, doctor. Buenas tardes. Anonoca, Presente, doctor. Buenas tardes. Guadalupe, Presente, doctor. Buenas tardes. Hualpa, Presente, doctor. Buenas tardes. Huamán, Huamán, no está Huamán. Lizeth Huamán, Presente, doctor. Buenas tardes. Fallo, Presente, doctor. Buenas tardes. Amani, Presente, doctor. Buenas tardes. Manchego, Presente, doctor. Buenas tardes. Montesinos, Presente, doctor. Buenas tardes. Monzón, Presente, doctor, buenas tardes. Oblitas, Presente, doctor. Buenas tardes. Ortiz, Presente, doctor. Buenas tardes. Pintado, Presente, doctor. Buenas tardes. Pozo, Presente, doctor. Buenas tardes. Quintana, Presente, doctor. Buenas tardes. Quispe, Presente, Yuseli, doctor. Buenas tardes. Presente, doctor. Buenas tardes. Quispe Camila, Presente, doctor. Buenas tardes. Richard Quispe, Presente, doctor. Buenas tardes. Ramírez, Presente, doctor. Buenas tardes. Rojas, Rojas, ya, Alison, Romaña, Presente, doctor. Buenas tardes. Tupayachi, Presente, doctor. Buenas tardes. Vargas, Presente, doctor. Buenas tardes. Vascones, Presente, doctor. Buenas tardes. y a ver los que no han, alguien ha asistido a ver tarde, no ha llegado tarde. González, Cristian, ¿está? Sí, doctor, presente. Muchas gracias. González Valeria, Sí, doctor. Presente. Muy buenas tardes y muchas gracias. Guamán, Jennifer, no está. Y por último, ¿quién faltaba aquí? Todos están, todos están. Alison, sí te consideres, no te preocupes. Gracias. Gracias. Listo, ahora entonces vamos a hacer la segunda parte, lo que es falla cardíaca.
No está ocultándose la barra. Vamos a ver si tengo pantalla completa. Listo. Bueno, hemos tocado lo que es insuficiencia cardíaca, la definición que lo vamos a repasar, que es un problema que puede descompensar fácilmente y llevarnos a la muerte. Hemos hablado sobre los sistemas de activación, renina, angiotensina, aldosterona, el sistema adrenérgico, ¿no? La aldosterona, el fenómeno de Frank-Starling, todos los mecanismos de remodelación, el cuadro clínico y por último, hemos hablado sobre los signos y síntomas principales y la clasificación de NIJA según la capacidad funcional del paciente. Hemos dicho que el tratamiento de la falla cardíaca tiene tres objetivos principales y vamos a decirlos ahora. El primero es determinar la causa de la falla cardíaca. Entonces es importante saber el origen de la falla cardíaca. Hay algunos pacientes que son infartados, sería una falla cardíaca isquémica o una cardiopatía isquémica. Un paciente hipertenso, una cardiopatía hipertensiva, un valvular, puede haber, hay congénitos, hay pacientes con cardiomiopatías dilatadas. El segundo objetivo, entonces, es, aparte de determinar la causa, factores de descompensación. ¿Cuáles son los factores de descompensación de la insuficiencia cardíaca? Hay factores que producen descompensación aguda en una falla cardíaca causados por el paciente, ya lo hemos mencionado, cuando no cumplen el tratamiento, cuando tienen un exceso, un ingreso de sal, o sea, comen bastante sal, eso retiene sodio, retiene agua, disculpen, y esa precarga descompensa el paciente. El abuso del consumo de alcohol, de cigarrillos, de drogas, el estrés físico o emocional. El día de hoy llegaba un paciente que tenía 16% de fracción de eyección y que por un esfuerzo físico fuerte hace una semana se descompensó y casi llega a hospitalizarse. Entonces es importante evitar el estrés físico o emocional. Episodios cardíacos agudos como la fibrilación auricular pueden descompensar otro tipo de arritmias, la hipertensión, el infarto agudo del miocardio, progresión de patología valvular y causas extracardíacas como la tiroiditis, la anemia, las infecciones, la embolia pulmonar o medicamentos que retienen sal, el uso de AINES, importante, y la doxorubicina o ciclofosfonina quimioterápicos. Entonces, no se olviden que cuando tienen un paciente que está compensado y le están dando tratamiento y se descompensa, piensen en estas causas, que dejó el tratamiento, que consume mucho líquido o mucha sal, o que está tomando bebidas alcohólicas, o que hay un estrés, que está haciendo una arritmia, un infarto, o la presión se está descompensando, o lo más frecuente, que está haciendo una infección, ¿no? Puede ser respiratoria, una neumonía, una infección urinaria, o algún cuadro que esté descompensando. Muchas veces el uso de antiinflamatorios no esteroideos es muy frecuente. Cuando se sospecha, entonces, hemos visto también este cuadro, para diagnóstico, que cuando sospechamos un paciente con falla cardíaca, deben hacer una buena historia clínica, ¿no? Preguntar sobre la historia de enfermedad coronaria, de hipertensión, de exposición a drogas cardiotóxicas, el uso de diuréticos, la ortopnia, la disnea paroxística nocturna que ya hemos mencionado, examinar el pulmón para ver crépitos, ¿no? Edemas bilaterales, los soplos cardíacos nuevos, ingurgitación yugular o el impulso ventricular desplazado hacia la izquierda, y también ver el electrocardiograma si tiene alguna anormalidad. Si todo eso está ausente, no tiene ni alteración en el examen, los antecedentes, el examen físico ni en el electrocardiograma, pues lo más probable es que descartemos la probabilidad de falla cardíaca y deberíamos considerar otro diagnóstico, tal vez una neumonía, un problema respiratorio, otras cosas. Si está accesible el tomar un examen laboratorial como es el péptido natriurético,
que no es de rutina, pues podemos hacer el péptido natriurético y ver el ProBNP o el BNP. Recuerden que ProBNP más de 125 y el BNP más de 35. Si no tenemos acceso al péptido natriurético, pues ecocardiografía. Y aún tengamos acceso al péptido natriurético si está alterado, ecocardiografía para ver. Y si la falla cardíaca está confirmada, pues nos vamos a basar en todos los datos y determinar la causa para iniciar el tratamiento. La evaluación clínica, entonces, una buena historia clínica, un examen físico completo, una historia clínica completa, los antecedentes cardiovasculares importantes, especialmente con pacientes con cardiomiopatía dilatada, ver también el estatus y los signos vitales de este paciente y el estatus de volumen, si ha ganado peso, si hay edemas, si está taquicárdico, está desaturando, ver el peso y estimar si hay ingurgitación yugular y edema periférico o ortopnea. Entonces, siempre preguntar por enfermedades que produzcan falla cardíaca, historia familiar, cardiomiopatías o antecedentes de muerte súbita, el abuso de bebidas alcohólicas, la hemocromatosis, sarcoidosis, amiloidosis, infección por VIH, neuroendocrinopatías como la feocromocitoma, como el feocromocitoma, el hipotiroidismo, enfermedades reumatológicas, enfermedades vasculares del colágeno, deficiencias nutricionales como, por ejemplo, tiamina, apnea del sueño. Después de esto, realizar un electrocardiograma, que ya lo hemos dicho, es importante, para determinar el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca, el QRS, si está ancho o está delgado, si está más ancho hay bloqueo de rama, quiere decir que también el paciente está descompensándose y deberíamos hacer un resincronizador, o la morfología del electrocardiograma para detectar posibles etiologías como isquémicas principalmente. Si es posible, pidamos ProBNP o BNP. Esto generalmente para poner diagnóstico de falla cardíaca. Si sale positivo, pues lo ponemos como diagnóstico de falla cardíaca. Y si sale negativo, excluimos la falla cardíaca. Recomendamos la ecocardiografía en los pacientes con sospecha de falla cardíaca para ver si hay daño estructural, una función sistólica, tanto del ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho, el TAPSE, que siempre les pido, o la estratificación del pronóstico. La angiografía coronaria debería ser realizada en pacientes con angina de pecho que están candidatos a una revascularización coronaria. El día de hoy nos vimos un paciente con unas T negativas en toda la cara anterior, es una señora, le estamos derivando a Lima. Recomendamos una medida de la clase funcional, como es el NIJA. Deben preguntar qué capacidad funcional tiene, si está agitándose a grandes esfuerzos, a esfuerzos habituales, menores a los habituales o en el reposo. Si sospechamos entonces la falla cardíaca, disculpen, si sospechamos falla cardíaca, pues la historia clínica que ya hemos visto, síntomas, limitación funcional, enfermedades previas, factores de riesgo, factores exacerbantes, las comorbilidades y el uso de drogas, también debemos hacer un examen físico que hemos visto, ver las funciones vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación, peso, el estado de volumen, si hay edemas o no, auscultar ruidos cardíacos, si hay tercer ruido, cuarto ruido, taquicardia, auscultar pulmones si hay crépitos, rales, ver si hay hepatomegalia, esplenomegalia en la evaluación abdominal y ver los pulsos cómo están. Si todo esto es negativo, pues hacemos una exclusión del diagnóstico de falla cardíaca, ya hemos visto esta diapositiva en la anterior, pero si alguno de estos es positivo, pues hay que continuar la investigación. Pedir una radiografía de tórax. Si la radiografía de tórax, el índice cardiotorácico es menos de 0,5, o sea, no hay cardiomegalia, se excluye el diagnóstico. Si el electrocardiograma está normal, también. Si el péptido natriurético sale bajo, o si el recuento de leucocitos, electrolitos, función renal, análisis de orina, glucosa y función tiroidea son normales, pues ya estamos excluyendo en el diagnóstico. Si están alterados, debemos hacer una ecocardiografía para ver la función ventricular.
Por ejemplo, esta paciente que les he dicho con T negativas, que llegó ayer, y que recién me hicieron la interconsulta hoy, pues ahí le hice una ecocardiografía y no tenía alteración del movimiento. Sin embargo, sus enzimas, sus troponinas salen altas. Si esto sale anormal de ecocardiografía, pues vamos a investigar con imágenes más complejas, como una imagen de radionucleótidos, una perfusión miocárdica, cateterismo cardíaco, test de ejercicio cardiopulmonar o resonancia magnética, un CT scan o una biopsia endomiocárdica, ¿no? Para llegar al diagnóstico de falla cardíaca definitivo. Si todo sale normal, pues excluimos el diagnóstico de falla cardíaca, de insuficiencia cardíaca. Los biomarcadores, pues podemos utilizarlo, ¿no? Ya el 2013, ya hace más de 10 años, de 12 años, se presentó, si pacientes que presentan disnea, podríamos pedir el péptido natriurético de uso para diagnóstico y exclusión de falla cardíaca. Exámenes complementarios que les dije que deben pedir: hemograma completo, glucosa, urea, creatinina, perfil hepático, análisis de orina, examen de orina. No se olviden que las infecciones urinarias descompensan también, las proteinurias y otras. Ver cómo está su perfil lipídico y sus hormonas tiroideas. El hipertiroidismo y hipotiroidismo también pueden descompensar. El electrocardiograma, como en este que tiene fibrilación auricular, no hay onda P, el RR es irregular y hay sobrecargas, miren, de B4, B5 y B6 diastólicas del ventrículo izquierdo. Una radiografía de tórax con una cardiomegalia, como se puede ver. Algunos se ven edema agudo de pulmón y puede haber también otros estudios como la ecocardiografía y los biomarcadores que hemos mencionado, ProBNP, BNP, que son falsamente bajos en obesos y se normalizan en sujetos compensados, ¿no? La prueba de esfuerzo, que ya también les hemos dicho que es para ver capacidad funcional, para ver isquemia. Otros exámenes como medicina nuclear, resonancia y estudios de hemodinámica. Entonces, con este repaso que hemos hecho en estos primeros 10, 15 minutos, no se olviden entonces de que tenemos que recordar cómo es el diagnóstico de falla cardíaca, qué exámenes auxiliares debemos pedir, cuál es la fisiopatología y la definición. Y la ecocardiografía está recomendada en todos los pacientes con recomendación 1C, el electrocardiograma de igual manera, los exámenes laboratoriales que hemos hablado para ver cómo está el calcio, el potasio, los electrolitos séricos, la creatinina, el recuento de leucocitos, también son 1C. Y un poco más alejados se pueden hacer, pero, por ejemplo, el péptido natriurético y la radiografía de tórax, que sí también nos ayuda bastante. Otras imágenes podría ser la resonancia magnética nuclear, el cateterismo cardíaco, la perfusión miocárdica o el cateterismo del lado izquierdo, que podemos considerar. No se olviden de la clasificación de NIJA del 1 al 4, en la cual la 1 no hay limitación física en la actividad ordinaria, y actividades mayores a las habituales recién producen fatiga, palpitación o disnea, que es lo mismo, y en el estadio 2 o clase funcional 2, actividades, el paciente está en reposo sin molestias, pero en la actividad física hay limitación de la actividad física, está tranquilo en reposo, pero la actividad ordinaria ya le produce fatiga, palpitaciones y disnea. La clase 3, que hay marcada limitación de la actividad física, el paciente está todavía estable en reposo sin síntomas, pero actividades pequeñas, menores a las habituales, ya le producen fatiga, palpitación y disnea. Y los pacientes con clase funcional 4, en los que su actividad ya en reposo tienen disconfort, los síntomas se presentan en reposo y en las actividades físicas como un disconfort. La otra clasificación importante es el estadiaje que hemos visto de la falla cardíaca, estadio A, B, C, D. A hemos dicho que no tiene daño estructural, pero sí tiene enfermedades que puedan producir en el futuro falla cardíaca, o sea, están sin signos, sin síntomas, sin daño estructural, pero tienen riesgo de desarrollar falla cardíaca. Por ejemplo, un hipertenso que solo tiene una presión alta o un diabético, ya tiene estadio A. Estadio B, aquellos que desarrollan daño estructural, pero que todavía están sin signos y síntomas,
estadio C, que ya tienen daño estructural, más signos y síntomas, y este es el que más frecuentemente diagnosticamos, y el estadio D, aquellos que tienen ya falla cardíaca estructural avanzada, con marcados síntomas de falla cardíaca, ¿no?, con terapia medicamentosa máxima. Entonces, los objetivos que hemos dicho es mejorar la capacidad con el tratamiento, la capacidad funcional, disminuir el número de hospitalizaciones, disminuir la muerte súbita, ¿no?, y mejorar, entonces mejoramos los síntomas, disminuimos hospitalizaciones y prevenimos muerte súbita o prematura. Hay medidas generales, principalmente tratar las comorbilidades. Si es un hipertenso y con falla cardíaca, estabilizar la presión arterial, controlar la presión arterial. Si es diabético, bajar la glicemia y controlar las glicemias. Si hay anemia, corregir la anemia. Si hay enfermedad arterial coronaria, tratar y revascularizar a este paciente para que mejore. Debe dejar de tomar bebidas alcohólicas. Un paciente debe dejar de fumar, no disminuir la cantidad, sino dejar de fumar. Y evitar drogas como AINES antiinflamatorios. Si ustedes van a usar, siempre pregunten si este paciente tiene insuficiencia cardíaca, porque si tiene insuficiencia cardíaca está contraindicado los AINES. Podrían utilizar uno, máximo 2 días a dosis bajas, pero no se recomienda porque si utilizas en forma crónica vas a retener más agua, sodio y descompensas al paciente. Evitar el uso de calcioantagonistas tipo verapamil o diltiazem, recuerden esos dos nombres, verapamil y diltiazem, porque estos medicamentos descompensan a estos pacientes con falla cardíaca y disminuyen la fracción de eyección. O sea, si ya tienen disminuida, va a disminuir más. Hay que ver si usa beta bloqueadores y incrementar el uso de beta bloqueadores y las dosis, y los antiarrítmicos para evitar las arritmias cardíacas y que no descompense al paciente. Evitar infecciones como la influenza o infecciones por neumococos, y ahorita incrementaremos el COVID. A ver, ¿quién está con su volumen ahí? Entonces, medidas generales: comer sano, bajo de sal, bajo de no exceso de agua, no subir de peso, bajar el peso, hacer actividad física progresiva, serían las medidas generales, cumplir el tratamiento también y controlar las otras comorbilidades. Entonces, debe tomar su medicación. Muchos de estos pacientes indican que su medicación es una polifarmacia y en este caso deberíamos evitar que suspendan sus medicamentos, ¿no? Hay un error de los médicos generales y algunos médicos jóvenes, se dice, mucha pastilla está tomando y hay que quitarle. Si la necesitan, no le quiten, y especialmente en falla cardíaca, no disminuyan. Entonces, cumplan el tratamiento medicamentoso. Vuestros pacientes deben cumplir el tratamiento medicamentoso. ¿Y qué medicamentos debemos utilizar? Entonces, si hemos dicho que hay aumento de la precarga, pues deberíamos disminuir la precarga, o sea, dar diuréticos. Los diuréticos se dan primero porque hay estos estudios. En el estudio, ya una revisión del 2002, hablamos que los pacientes que usaban diuréticos no disminuían la mortalidad, sin embargo, sí mejoraban los síntomas. Entonces, estos pacientes, su mortalidad es la misma, con hospitalización, y eso sí ha mejorado. Entonces, la mortalidad es la misma, pero mejoran la capacidad de hacer ejercicio y disminuyen los síntomas de congestión. Entonces, por eso se utiliza diuréticos. Las dosis de los diuréticos, pues hay varios. El más común que utilizamos y más frecuentemente es la furosemida. Se puede dar dosis inicial de 20 a 40 miligramos, dependiendo si es vía oral o vía endovenosa, y generalmente usamos dosis hasta de 240 miligramos, o sea que serían 6 tabletas de 40. Hay otros diuréticos como la bumetanida, la torasemida, los tiazídicos, como la hidroclorotiazida, la fenflurametiazina, la metalozone, el indapamida, y ahorradores de potasio, que ya lo vamos a ver después de entre los 4 fantásticos, como es la espironolactona, el eplerenone, la amilorida y el triamtereno. ¿Por qué utilizar un IECA? Uno de los 4 fantásticos
y se basa en estos estudios son los IECAS, los inhibidores de enzima de convertidora de angiotensina. A la cabeza, el enalapril, el captopril, lisinopril. ¿Qué ha evaluado estos estudios? Han evaluado que los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Y este estudio es bien antiguo, pero muy importante, desde 1997, han demostrado que reducen la mortalidad total en pacientes con insuficiencia cardíaca y con infarto del miocardio. Miren, pacientes con infarto y pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles estudios? Todos estos estudios. El VALGEF, el Consensus, el SOL, el SAFE, el AIRE, el SMILE y el TRACE. Todos disminuyeron hasta en un 24.5% el número de muertes por insuficiencia cardíaca. Y en infarto de miocardio, también los IECAS, el uso de IECAS disminuye mortalidad por disminuir remodelamiento. Y eso está el Consensus 2, el GC3, el ISIS 4 y el Chino. Son estudios antiguos, pero muy buenos, que demostraron la disminución de la morbimortalidad. Y miren, la mortalidad acumulativa es mayor en los pacientes que no utilizan IECAS, que solo utilizan placebo, ya sea todos otros, pero los pacientes en rojo que utilizan inhibidores de ECA tienen menos mortalidad, ¿no? Ha disminuido la mortalidad desde usos muy tempranos, comenzando con el primer año incluso, ¿no? Para disminuir mortalidad. Sin embargo, también la mortalidad acumulativa ha disminuido en los que utilizan IECAS comparado con los que utilizan el placebo, ¿no? En la randomización en años, con una P muy significativa, menor del 0.01%. Entonces, esto tomado ya de uno de los que se considera el padre de la cardiología, como es el doctor Bramwell, en uno de los estudios que utilizó y se publicó en el 17ª edición del Harrison, ¿no? De los principios de medicina interna. Recuerden que el sistema renina-angiotensina-aldosterona es importante en la falla cardíaca y que cuando viene un gasto cardíaco bajo, estimula la arteriola deferente y esto, si es un gasto normal, pues el flujo, el filtrado glomerular va a ser normal. Pero si está disminuido el gasto cardíaco, como en una falla cardíaca sistólica, pues, o con fracción de eyección reducida, lo que va a hacer es que los IECAS van a actuar y los ARAS y van a producir un aumento de vasoconstrictores para hacer que haya vasoconstricción y llegue mejor flujo y el filtrado glomerular va a estar disminuido. ¿Cuáles son los efectos adversos de los IECAS? Recuerden que las enzimas o todos los medicamentos tienen efectos adversos. Y en este caso, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina puede producir a la cabeza tos por el acúmulo de bradiquininas, cefalea, ¿no? Angioedemas, especialmente con edema de la glotis, puede producir reacciones alérgicas en algunos pacientes, no son frecuentes, pero pueden tener, disminuyen el sentido gustativo, a eso se llama ageusia, puede haber edema visceral, diarreas, hipotensión de primera dosis con captopril, enalaprilato, estenosis, arterias renales, especialmente a pacientes con estenosis de arterias renales, debemos tener cuidado porque están contraindicados el uso de IECAS en estos pacientes. Y pacientes con malformaciones congénitas en animales experimentales podrían desarrollarse en los pacientes gestantes. Sin embargo, en estos pacientes se debe quitar, o sea, está contraindicado el uso de IECAS en las gestantes. En las pacientes que están amamantando podríamos utilizar, pasan a la leche materna, pero en menor cantidad. Entonces ya hemos justificado el diurético no disminuye mortalidad, hemos dicho que sí es sintomático, ¿no? Y a la cabeza la furosemida para descongestionar y solo mientras esté congestionado el paciente y después puedes quitar porque es nefrotóxico. Hemos hablado de los IECAS, ya acabamos de hablar, el enalapril, lisinopril, captopril, todos estos se dan en dosis bajas y se titulan cada semana, 2 o 3 semanas, para progresivamente incrementar la dosis. Entonces no se comienza con dosis de antihipertensión. Por ejemplo, enalapril no se comienza con 10 miligramos, sino con un cuarto de eso, 2.5 miligramos cada 24 horas,
¿no? Y si a la semana o a las 2 semanas está estable el paciente, no ha bajado su presión, no tiene efectos colaterales, puedes aumentar al doble de la dosis cada 12 horas, luego a medio y hasta lo que tolere. Y hemos dicho que los IECAS disminuyen mortalidad y tenemos que tener cuidado con todos los efectos colaterales. Ese sería el primer fantástico, el uso de inhibidores de enzima convertidora de angiotensina. Otro de los fantásticos o de los 4 fantásticos que utilizamos para disminuir mortalidad en pacientes con falla cardíaca son los beta bloqueadores, ¿no? ¿Y por qué usar un bloqueador beta adrenérgico? Porque recuerden que hemos dicho que el sistema adrenérgico está incrementado, entonces el bloqueo del simpático en las primeras semanas va a disminuir levemente la contractibilidad del corazón, sin embargo, en las semanas posteriores va a aumentar la función sistólica del ventrículo izquierdo. Al bloquear, algunos hay cardioselectivos que bloquean el beta 2, algunos beta 1, y otros no cardioselectivos que bloquean beta 1, beta 2, alfa 1 realmente algunos podrían bloquear, especialmente el carvedilol, ¿no? Y esto inhibe el crecimiento del miocito, inhibe la remodelación, puede producir bradicardia con un aumento del llenado diastólico y disminución del consumo de oxígeno, y eso es bueno para el corazón. Al bloquear los receptores beta 1, beta 2, hay disminución de la toxicidad por catecolaminas. Hemos dicho que el aumento de las catecolaminas en sangre es tóxico y puede saturar los beta. Y en beta 1 hay disminución de la apoptosis y de la muerte celular programado, inhibición de la renina y de la angiotensina 2. Todo esto va a llevar a un aumento de la función sistólica cardíaca. Por eso se va a usar los beta bloqueadores. Hay muchos estudios que se han utilizado para demostrar el uso de los beta bloqueadores muy antiguos como el US Carvedilol, que se dio en más de 1014 pacientes con edad de 58 años y con clase funcional 2, 3 y 4, con una fracción de eyección menos del 40%, 35% en el US Carvedilol estudio, y en la cual, miren, los que utilizaban carvedilol en rojo se morían menos que los que utilizaban solo placebo, y placebo era IECAS y algunos otros medicamentos. Entonces, hay una reducción de la mortalidad de 69% en estos pacientes. Y de muerte total, y de muerte súbita en 55%, o sea, casi la mitad de disminución de la muerte en los pacientes que utilizan carvedilol. El estudio CIVIS-2 es otro también con bisoprolol, con más de 2.600 pacientes con un promedio de 60 años de edad, que también están con clase funcional avanzada 3 y 4, con fracción de eyección de menos de 35%. Y miren cómo la mortalidad total en los pacientes que utilizan bisoprolol, que están en rojo, era menor que los que utilizaban solo placebo, o sea, que utilizaban otros medicamentos, pero que no utilizaban bisoprolol. En este caso se les daba IECAS. Ha disminuido en 32%, de 17.3 a 11.8, y la muerte súbita también en menos 43%. El estudio MERIF-HF, que es de más de casi 4.000 pacientes, con edad promedio de 64 años y con clase funcional 2, 3 y 4, con fracción de eyección de menos 40%, este es el uso de metoprolol. Los que utilizaban metoprolol en muerte total se morían menos, solo 7.2%, comparado con 10.8, menos 44% de mortalidad, altamente significativo, con unas P significativas, y en muerte súbita casi el 41% de disminución de la mortalidad en estos pacientes. Otro estudio importante de los beta bloqueadores es el estudio Copernicus, que se vio carvedilol, ¿no?, en pacientes con fracción de eyección de menos de 25%, de un promedio de edad de 63 años, con un seguimiento casi de un año, 10.4 meses, y en la cual comenzaban con dosis de 3.125 miligramos de carvedilol hasta 50 miligramos al día. Recuerden que el carvedilol hay pastillas de 12.5 hasta de 25 miligramos y se le da 2 veces por día. Entonces comenzaban con dosis bajitas, se han estado incrementando, y miren cómo la muerte ha disminuido en menos de 35% en pacientes con una P altamente significativa, en pacientes que utilizaban carvedilol en falla cardíaca,
y las hospitalizaciones y muerte total también disminuían en 24%. Esto, un estudio de hace 24 años, pero muy válido y muy bien realizado. Se hizo un metaanálisis en que se puso todos esos estudios, el CIVIS-1, el CIVIS-2, ya hemos dicho con bisoprolol, Copérnicos con carvedilol, MERIT con metoprolol, el US carvedilol con carvedilol, y miren cómo la mortalidad iba, o el paciente iba mejor en estos pacientes con el uso de beta bloqueadores, aunque algunas veces cruzaban un poco la línea, y el único, el CIVIS-2, que no fue tan evaluado. Entonces, por eso utilizamos un beta bloqueador, y los IECAS, un background, también va mejor en estos pacientes que se aumentaban con IECAS más o ARAS más beta bloqueadores. Entonces, un segundo fantástico, entonces, son el uso de beta bloqueadores. Y la alternativa de un bloqueador del sistema renina-angiotensina 2, o sea, un inhibidor del receptor de angiotensina 2, pues el estudio ELITE, ELITE 2, en la cual comparaba losartán con captopril, y miren, en 3.000 pacientes que se comparaba el losartán con el captopril, con una edad de más de 60 años, con una hija de 2 a 4 y una fracción de eyección de menos de 40%, con losartán desde 12.5 hasta 50 miligramos por día, comparado con captopril de 12.5 miligramos a 50 miligramos 3 veces por día, en un seguimiento de año y medio casi, un año, 1.5 años, y se vio que no había diferencia, ni a favor de losartán, ni a favor de captopril. Por eso, ligeramente el captopril iba mejor, pero con una P no significativa. Entonces, dijeron entonces que los ARAS por lo menos se comparaban con los IECAS y no eran inferiores en su uso, eh, en su endpoint final, llamamos nosotros los puntos duros, o sea, mortalidad, hospitalizaciones, iban no inferiores a los IECAS. Entonces, se dice que los ARAS podrían ser utilizados tan igual como los IECAS. Sin embargo, hasta ahora, los IECAS en todos estos años han demostrado que son los mejores y de uso inicial para los pacientes que tienen falla cardíaca. El estudio BALGET, con más de 5.000 pacientes, con un diseño a doble ciego, con placebo y por 2 a 3 semanas, con un paciente con hijas de 2 a 4, con fracción de eyección de menos 40%, y que estaban con dilatación del ventrículo izquierdo, promedio de 62 años, iban desde los 4 hasta los 63 años, con un seguimiento de promedio de 2 años, 23 meses, se llegó en algunos pacientes hasta más de 3 años, 38 meses, con dosis de valsartán a 160 miligramos 2 veces por día, viendo si iban mejor en mortalidad total, mortalidad por infartos y morbilidad, ¿no? Y hospitalizaciones por falla cardíaca, y también tanto el valsartán comparado con el placebo, aquí estaban los IECAS, iban igual y no eran inferiores, con una P no altamente significativa, y que iban tan igual que los ARAS, IECAS con ARAS, ¿no? El placebo mejor, especialmente en pacientes con IECAS más beta bloqueadores. Los pacientes que usaban IECAS más beta bloqueadores juntos disminuían la mortalidad, ¿no? Tanto en los pacientes con valsartán que con los placebos. Y algunos que no utilizaban y solo utilizaban beta bloqueadores, otros no utilizaban, se morían más. Entonces, la demostración de que los ARAS pueden utilizarse, pero recuerden que los ARAS se pueden utilizar cuando no puedas utilizar un IECA, básicamente. Otro de los grandes 4 fantásticos, entonces ya hemos dicho 2, beta bloqueadores, IECAS. El otro es los bloqueadores del receptor de la aldosterona, ¿no? Bloqueador de la aldosterona, como es la espironolactona. Entonces, la aldosterona tiene un efecto. Recuerden que, espérenme un ratito, por favor.
Ya, disculpen. Entonces, recuerden que la aldosterona aumenta la reabsorción de sodio y la excreción de potasio. eh, Causa vasoconstricción arteriolar, estimula la formación de fibroblastos y la síntesis de colágeno, produce remodelación coronaria y renovascular, produce disfunción endotelial y de vasoreceptores, disminuye la recaptación de sodio de noradrenalina miocárdica, disminuye la variabilidad de la frecuencia cardíaca y favorece arritmias que son potencialmente letales y descompensan la falla cardíaca y produce hipertrofia de las células renales. Entonces son efectos de la aldosterona, y al inhibir, pues los inhibidores, ¿no?, pueden disminuir todos estos efectos. Hay inhibidores como los beta bloqueadores, los IECAS, bloqueadores de angiotensina 2, ¿no?, ARAS, pero hay otros bloqueadores específicos como es la espironolactona, la canrenona, la esclerenona. Uno de los estudios principales fue dado en el año 1998, 97 y su publicación en 1999, que fue el estudio RALES. En el estudio RALES, un diseño a doble ciego con placebo, con más de 1.663 pacientes con una edad de 65 años, con una clase funcional 2 a 4, con una fracción de eyección de menos de 35%, en promedio 25%, y con dosis de espironolactona entre 12.5 a 50 miligramos por día, con un seguimiento de 2 años, 24 meses, ¿no? Se vio que los pacientes que utilizaban espironolactona se morían menos, mortalidad cardíaca, disminuía la progresión de la insuficiencia cardíaca, tenían disminución de la muerte súbita, disminuían las hospitalizaciones por la enfermedad cardiovascular y disminuían el empeoramiento de la falla cardíaca con unas P altamente significativas. Ante estos beneficios, se vio que era más beneficioso usar en pacientes con falla cardíaca la espironolactona. Por eso es que el estudio fue suspendido, porque había un efecto evidente en estos pacientes versus el placebo. Entonces, no se podía continuar con este estudio porque ya se veía que era evidente y se comenzó a utilizar la espironolactona en pacientes con falla cardíaca. Pero también tiene efectos colaterales. Entonces, recuerden que la espironolactona es un fármaco antagonista del receptor de mineralocorticoides y que se clasifica como un diurético ahorrador de potasio, ¿no? Entonces, diurético ahorrador de potasio. Los antagonistas del receptor de los mineralocorticoides. ¿Qué efectos, por consiguiente, iba a tener? Primero, que en muchos pacientes puede producir, especialmente en los varones, ginecomastia. Comienzan a quejarse los pacientes de que hay dolor y aumento de volumen de la mama, de la glándula mamaria en los varones, principalmente. Puede ser también en mujeres, pero más en varones. Entonces, en estos pacientes hay que disminuir la dosis y a veces suspender. Pueden producir impotencia sexual, disminución de la libido, aumento del vello, hirsutismo, cambios en la voz e irregularidades menstruales en las mujeres. Algunos pacientes pueden producir diarrea, gastritis o sangrado gástrico y hay que tener cuidado. En otros, somnolencia, ataxia, confusión y cefalea. Por eso es que hay que usarlo con mucho cuidado. En algunos pacientes raros, pero pueden tener erupciones de la piel, alteraciones sanguíneas o discrasias sanguíneas que son muy raras, y en dosis elevadas se ha producido la aparición de tumores malignos en ratas, pero no se ha demostrado en seres humanos. Hay una relación de cáncer de mama, relación entre el medicamento y el cáncer que no ha sido demostrada, y también interacciones con la digoxina.
El segundo estudio fue el estudio Ephesus con otro antagonista mineralocorticoide ahorrador de potasio como es la esplerenona, que es de la familia de la espironolactona, en más de 6.632 pacientes con un infarto en 3 a 10, 14 días, con una fracción de eyección de menos de 40% y con una edad de pacientes de 64 años más o menos 11.5 años, especialmente la mayoría sexo masculino, 70%, con un seguimiento de hasta 1.012 muertes, ¿no? En la cual se vio que la esplerenona iba mejor en mortalidad total que los pacientes que no utilizaban, o sea, que utilizaban solo placebo, otros medicamentos, pero no esplerenona, y también que la mortalidad cardiovascular más las hospitalizaciones eran menos en los pacientes que utilizaban esplerenone comparados con los que no utilizaban esplerenone, con una P altamente significativa. ¿Qué quiere decir eso? Que el uso de esplerenone en el estudio FESUS era mejor en estos pacientes. Y el estudio énfasis también con esplerenone, con el objetivo primario era las hospitalizaciones por falla cardíaca o la muerte cardiovascular o de muertes de cualquier causa, se vio que los pacientes que utilizaban esplerenone, además de los otros medicamentos, versus con los otros pacientes que solo utilizaban placebo, o sea, utilizaban los otros medicamentos menos esplerenone, los pacientes que utilizaban esplerenone, miren, tenían menos hospitalizaciones por falla cardíaca y muerte cardiovascular de todas las causas, o sea, morían menos. Los de placebo se morían más, acá casi 40, 37, mientras que los que utilizaban esplerenone estaban alrededor de 25 promedio. Entonces, altamente diferencia en estos años, ¿no? Mientras que la mortalidad por cualquier causa también en los pacientes que utilizaban esplerenone era menor, ¿no? Al año se morían menos o tenían menos riesgo, ¿no?, que los que utilizaban placebo. Y en este estudio en FASIS también se vio las hospitalizaciones por todas las causas y miren, los que usaban esplerenone se hospitalizaban menos que los que no utilizaban esplerenone, o por falla cardíaca se hospitalizaban mucho menos que los que no utilizaban esplerenone. Con todos esos estudios podríamos resumir un poco esta lámina un poco antigua, pero lo vamos a ver en otras diapositivas que va a ir mejor, que los pacientes con IECAS o los IECAS inhibidores de la enzima convertidora de angiotensinas están recomendadas asociado a los beta bloqueadores para todos los pacientes con fracción de eyección menos de 40%, porque esto reduce el riesgo de hospitalizaciones por falla cardíaca y riesgo de muerte prematura, con una clase de recomendación 1 que se debe recomendar y un nivel de evidencia A, como hemos visto en todos estos estudios. Grandes estudios, incluso randomizados, demuestran que el uso de IECAS en pacientes con falla cardíaca es importante. El uso de beta bloqueadores también es recomendable en pacientes asociados con IECAS o con ARAS, si es que no toleran los IECAS, para todos los pacientes con fracción de eyección menos de 40%, que reduzcan para reducir las hospitalizaciones por falla cardíaca y la muerte prematura, con una recomendación 1A. Y los antagonistas de mineralocorticoides, como es la espironolactona o la esplerenona, están recomendados en pacientes con síntomas persistentes, clase funcional 2 a 4, con fracción de eyección menos de 35%, además del tratamiento de IECAS o ARAS, si es que no toleran los IECAS, y beta bloqueadores. Y esto junto a estos tres, ya son tres fantásticos, reducen el riesgo de hospitalizaciones por falla cardíaca y muerte prematura, con una recomendación 1A. Entonces, ahí están los tres fantásticos que estábamos utilizando. Entonces, si tenemos un paciente con historia de infarto de miocardio con fracción de eyección reducida, que tiene inhibidor ECA, o se puede utilizar un ARA, si no lo tolera,
se puede utilizar estos medicamentos para reducir la muerte o prevenir la falla cardíaca, o sea, la remodelación y todo, con recomendación 1A. Pacientes con infarto de miocardio y fracción de eyección reducida, el uso de beta bloqueadores también para prevenir el avance de la falla cardíaca, también es recomendación 1, aunque a nivel de recomendación B. En pacientes con infarto, las estatinas deben ser utilizadas, sí, 1A. Y los pacientes con la presión deberíamos controlarla en pacientes con falla cardíaca, sí, altamente recomendado, 1A. Los IECAS deben ser utilizados, los beta bloqueadores en todos los pacientes con fracción de eyección para prevenir la falla cardíaca, 1C, y los cardiodesfibriladores, que son otro tema que vamos a tocar más luego, pues se recomienda con una recomendación más baja. ¿Cómo se utiliza entonces los IECAS? A dosis bajas, ¿no? Iniciar dosis bajas. Por ejemplo, en Alapril, un cuartito de tableta, la tableta viene de 10, un cuartito sería 2.5, 2 veces al día, y la dosis dosis final, que es nuestra meta, llegar a 10 miligramos 2 veces por día, y si puede 20 miligramos 2 veces por día. El captopril destaca su dosis, lisinopril, ramipril, tanolapril. Los beta bloqueadores también, iniciar con dosis bajitas, un cuarto de tableta de bisoprolol una vez al día, y la dosis máxima puede ser 10 miligramos. Carvedilol comienzas con 3.125 y puedes llegar a 25 miligramos 2 veces al día. Siempre en falla cardíaca el carvedilol es 2 veces por día, el enalapril también 2 veces por día. Hay metoprolol, nebivolol, los ARAs, si es que no toleran los IECAS, pues candesartán, valsartán, que están a la cabeza, los sartán. Y antagonistas como la espironolactona, que comienzas 25 miligramos una vez al día y puedes llegar hasta 50 miligramos. Y hay otro gran grupo de medicamentos como son el ARNI. El ARNI es la combinación de valsartán con sacubitril. Este ARNI, pues puedes utilizar a dosis bajas y aumentar la dosis hasta 200 miligramos, o sea, 97 de sacubitril con 103 de valsartán, para 2 veces al día para disminuir la mortalidad. El ARNI es una combinación entonces del sacubitrilo y un ARA, ¿no? Y hay bloqueadores de los canales IF, como es la ibabradina, para disminuir la frecuencia cardíaca en pacientes con falla cardíaca. Entonces, inhibir el sistema renina-angiotensina es importante, con gran nivel de evidencia A, ¿no? En unión con la beta bloqueadores y con las antagonistas de aldosterona, ¿no? Como son los espironolactonas. Esto está recomendado en pacientes con fracción de eyección reducida, o sea, menos de 40%, para reducir la mortalidad y la morbilidad. O sea, menos hospitalizaciones y menos muertes. Los ARNIs, que es esta combinación que hemos dicho, se puede utilizar en pacientes crónicos, sintomáticos, con falla cardíaca, con clase de 2 a 3, que toleran los IECAS o que puede ser reemplazado por este ARNI en pacientes para reducir más la mortalidad y la morbilidad, ¿no? Los ARNIs. El estudio DIC con digoxina demostró que producía más mortalidad, más muerte por falla cardíaca, más arritmias y más hospitalizaciones. Por lo consiguiente, no se debe utilizar la digoxina en estos pacientes. Entonces, solo se utiliza en pacientes que están con falla cardíaca y con fibrilación auricular que requieren controlar la frecuencia cardíaca. Entonces, la digoxina, que ya ha demostrado en más de 6.800 pacientes, ha demostrado ser perjudicial en pacientes con falla cardíaca, salvo lo requiera. ¿Y por qué? Porque miren cómo cuanto más digoxina teníamos, la velocidad de contracción sistólica se alteraba. Y bueno, pues había más complicaciones. Hay otros medicamentos como la ibabradina que disminuyen la frecuencia cardíaca. En pacientes que ya están con beta bloqueadores y que todavía la frecuencia es alta, se puede usar ibabradina, pero es mejor a expensas de una mayor hospitalización en pacientes que tienen. Sin embargo, en la muerte iba casi igual. Entonces no hay una alteración significativa. Hay poblaciones especiales y la raza negra. En la raza negra
hay que utilizar hidralacina y nitratos, ¿no? En negros y en pacientes con polimorfismos de genes que codifican la sintetasa del óxido nítrico y la sintetasa de aldosterona. La anticoagulación en estos pacientes se debe anticoagular si tienen fibrilación auricular y tienen una fracción de eyección de 25% o menos, ¿no? O se encuentra un coágulo en cavidad o el antecedente de ACV, ¿no? Y podrían utilizar con dosis bajas de aspirina, pero lo ideal es anticoagular. Entonces, diuréticos, no se olviden, sintomáticos. Antagonistas, inhibidores del receptor de la neprilicina, ahí está el sacubitril, que les hemos dicho con el valsartán, ¿no? Como reemplazo de los IECAS para reducir más las números de hospitalizaciones y mortalidad ambulatoria en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿no? Y en los que permanecen sintomáticos a pesar del IECA, del beta bloqueador y de la espironolactona. Los bloqueadores inhibidores del canal IF, estos inhibidores del canal IF, la ivabradina debe ser considerada para reducir el riesgo de hospitalización de falla cardíaca y muerte cardiovascular en pacientes que están sintomáticos con fracción de eyección menos de 35%, que están en ritmo sinusal y que la frecuencia en reposo es más de 60 latidos por minuto, además del tratamiento con beta bloqueadores a dosis máxima tolerada, con IECAS o con un receptor de mineralocorticoides como la espironolactona. O sea, que estaba con todo, pero seguía con frecuencias más de 80 y siguen sintomáticos, se le puede reducir más la frecuencia cardíaca con ivabradina. Y los ARAS, pues están recomendados en pacientes para reducir el riesgo de hospitalizaciones y muerte cardiovascular en pacientes sintomáticos que no toleran los IECAS. Siempre asociado con un beta bloqueador y con espironolactona, un antagonista del receptor de mineralocorticoide. Esto a un nivel de evidencia 1B, ¿no? Y puede ser considerado para reducir el riesgo de hospitalizaciones y muertes en pacientes que son sintomáticos, además del uso de beta bloqueadores. La hidralacina y el isosorbide en pacientes de raza negra que hemos dicho con baja fracción de eyección, ¿no? Se puede utilizar en estos pacientes que no toleran IECAS o ARAS. La digoxina puede ser considerada solo en pacientes sintomáticos en ritmo sinusal, ¿no? Luego de dar tratamiento con IECAS, beta bloqueadores y espironolactona para reducir las hospitalizaciones, ¿no? Esto es el único, especialmente pacientes con FA. Y hay otras que no debemos utilizar, las glitazonas, por ejemplo, que son un grupo de antidiabéticos que en algún momento se utilizó y se puede producir más mortalidad. El verapamilo y el diltiazem, que les he dicho antes, que son un tipo de calcio antagonistas, a excepción del amlodipino y el felodipino, que sí se puede utilizar. El diltiazem y el verapamilo no debes utilizar porque tienen efecto de disminuir la fracción de eyección, inotrópico negativo. Los AINES y los COX deben ser evitados en lo posible en aquellos pacientes, ¿no? Porque pueden causar retención de agua y sodio y empeorar la función renal y la falla cardíaca. Están contraindicados en falla cardíaca. Y la adición de un ARA con un IECA, o sea, nunca utilices ARA con IECA, losartán con enalapril, valsartán, telmisartán o losartán con lisinopril, con eso no puedes combinar, ¿no? No está recomendado porque empeoran la función renal y producen hipercalemia. Están contraindicados. Todo lo que diga 3, clase 3, es que no debes utilizar. Hay otros pacientes con fibrilación auricular paroxística y en ellos pues hay que hacer el score de CHATS-BASC y para decidir la terapia de anticoagulación, ¿no? Puedes utilizar cualquiera de los anticoagulantes, ya saben, si no tienen valvulopatía asociada.
Hay algunos otros dispositivos como el cardiodesfibrilador implantable, ¿no? Y el uso de antiarrítmicos como la amiodarona, ¿no? Para que vuelva a ritmo sinusal. Hay otros pacientes que tienen el QRS ancho en el electrocardiograma, quiere decir que es un bloqueo de rama en la que se despolariza primero el lado derecho o el lado izquierdo y es un QRS ancho. En eso se utiliza una terapia de resincronización que es como un marcapaso con 3 cables para que el QRS, que era ancho, más de 12 segundos, o sea, más de 3 cuadraditos, hace que haya contracción ventricular disincrónica, o sea, se altera la sincronía entre los dos ventrículos y esto va peor. Entonces, si lo utilizas en una terapia de desincronización, pues se va a mejorar la fracción de eyección. Y en pacientes con ritmo sinusal y fracción de eyección menor de 35%, se puede utilizar la terapia de resincronización para que se vuelva más pequeño. Esto salió en 2017, que es todavía un poco antigua, pero que nos ayudaba a decir cómo deberíamos tratar a nuestros pacientes. Entonces, en estos pacientes el tratamiento hay que ver en estadio C y estadio D. Lo primero es establecer el diagnóstico de falla cardíaca y ver cómo está el volumen. De ahí, ver qué clase funcional está. 1, 2, 3, 4. Si está en estadio C, o sea, con daño estructural, y con clase NIJA 4 o del 1 al 4, debes utilizar un IECA. Si no tolera el IECA, el ARA. Y además utilizar según la guía, beta bloqueador y diuréticos para descongestionar. El paso 2 vendría a ser lo siguiente: si sigue en clase funcional 2 a 4, ¿no? Y la depuración de creatinina está más de 30 y el potasio menos de 5, iniciar aldosterona, un antagonista de la aldosterona, como es la espironolactona. Antagonista de aldosterona o inhibidor de los mineralocorticoides es lo mismo, se llama espironolactona. Y eso debemos utilizar con nivel de evidencia 1. Si es que el paciente está con una alteración, una adecuada presión arterial, IECA o ARAS, y no tiene contraindicaciones para el uso de ARNI, se podría utilizar el IECA o cambiar el IECA por el ARNI, ¿no? O si está usando ARA, cambiar el ARA por el ARNI. Entonces ya utilizaría un fantástico, es el IECA, el otro fantástico es la aldosterona y el beta bloqueador, ya son los 3 fantásticos que estaría utilizando. Si es de raza negra, pues usar nitratos e hidralazina. Si tiene menos de fracción de eyección, menos de 35%, ¿no? Y ha tenido un infarto, pues cardiodesfibrilador implantable si tiene arritmias cardíacas. Si tiene baja fracción de eyección y el QRS está ancho, el cardioresincronizador que les he mencionado ahorita. Y en los pacientes que tienen más de 70 latidos y están con dosis de beta bloqueador máxima, se puede asociar ivabradina, ¿no? Que es un medicamento. Lo más importante es que recuerden, ¿qué voy a usar? A ver, como recordatorio de pacientes con falla cardíaca, diuréticos si está congestionado, beta bloqueadores, IECAS, antagonistas de los mineralocorticoides como espironolactona, esos son los 3 fantásticos, y ver cómo va mi paciente, ¿no? Si está con NIJA refractario, clase 3-4, se sigue agitando, pues hay que pensar ya en terapia paliativa, trasplante cardíaco, ¿no? U otros estudios. Y lo ideal es mejorar los síntomas. Y hay otra que hemos hablado, pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección más del 50%, ¿no? O sea, fracción de eyección reservada. No existe un tratamiento específico probado. Se recomienda tratar la causa subyacente como presión alta, enfermedad coronaria, la diabetes, pero actualmente han aparecido estudios en los que los SGLT2, que todavía no hemos hablado para el uso de falla cardíaca, también van bien en estos pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y antes de que terminemos esta parte, permítanme compartir esto como repaso rapidísimo nada más de la insuficiencia cardíaca. Entonces, es un síndrome clínico complejo
con signos y síntomas que resultan de cualquier discapacidad en la estructura o en el funcionamiento del llenado ventricular y de su eyección sanguínea, con incapacidad de suplir las necesidades metabólicas del organismo. Esa sería la definición de falla cardíaca según la Sociedad Americana de Cardiología, ¿no? Sociedad de Hipertensión Arterial, ¿no? Y las guías americanas del 2022. Hay varias clasificaciones que hemos visto desde su causa hasta su afección predominante, si es en la contracción sistólica, en la relajación, la que llamábamos diastólica, ahora es contracción de eyección preservada, si es aguda, crónica, si es de izquierda, derecha, del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho, si sus síntomas son anterógrados o retrógrados, o si tiene gasto cardíaco bajo o gasto cardíaco alto. Hemos dicho que hay las clasificaciones con fracción de eyección reducida, menos de 40%, las que ya están mejoradas, que antes era de menos de 40% y después ya es más de 40%, las que están en rango levemente reducidas, que están de 41 a 49%, y la preservada más del 50%. Hemos dicho que hay varios tipos de clasificación de la falla cardíaca según la FEBI, en la que hemos mencionado ahorita, menos de 40, reducida, rango leve 40 a 49 y 50. Según el curso clínico puede ser aguda, subaguda o crónica, según los síntomas de izquierda o de derecha, según la gravedad de la sintomatología NIJA 1, 2, 3 y 4 que ya hemos mencionado, según la gravedad en el contexto de infarto, KILIP 1, KILIP 2, KILIP 3, KILIP 4. Es otra forma de clasificación. Ya hemos mencionado que la insuficiencia cardíaca se divide en esos tres tipos y que hay varias causas que ya lo hemos mencionado y que la supervivencia en paciente con falla cardíaca es muy pésima, por eso es que debemos dar el tratamiento y que la falla cardíaca cada vez va empeorando y nunca mejora si es que se descompensa, que produce muerte súbita, que hay bastantes sistemas como el sistema simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, simpático, sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema antidiurético, todos producen remodelado cardíaco, que hay una disminución del gasto cardíaco y aumento de la resistencia vascular sistémica, ¿no? Y disminución del índice de poder cardíaco, o sea, del índice cardíaco, disminución de la insuficiencia de la falla cardíaca y aumento de la presión de cuña por aumento de la presión diastólica del ventrículo izquierdo. Hay alteraciones o modificaciones endocrino-metabólicas compensatorias como son el aumento de catecolaminas, antidiuréticas, la hormona antidiurética, estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona que está incrementado, y hay liberación del péptido natriurético auricular. Entonces, si hay disminución de la contractilidad cardíaca y disminución de la perfusión de órganos, y hay mecanismos compensatorios como la activación del sistema simpático con aumento de los beta-adrenoreceptores y la ocupación de estos y la desensibilización de las adeniciclasa cardíaca, hay aumento de la vasopresina, endotelina y péptido natriurético auricular y cerebral, ProBNP y BNP, aumentan la vasoconstricción, retención de agua, aumenta el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hay entonces una disfunción entre los vasoconstrictores, como son estos, y los vasodilatadores. Los vasoconstrictores, norepinefrina, angiotensina 2, aldosterona, endotelina, vasopresina, y los vasodilatadores, péptido natriurético auricular, péptidos óxido nítrico, prostaciclinas y bradiclinas. Hay una alteración en la resistencia, disminución de la contractilidad, disminución del índice cardíaco, aumento de la presión en cuña en los pulmones y edema pulmonar. Eso lleva a una descompensación y a la muerte del paciente. Entonces hay remodelación, alteración de la remodelación. En la clínica hay signos, síntomas típicos, no se olviden de lo que hemos mencionado. Y los síntomas, principalmente la disnea, ¿no? Y hay que hacerle la clase funcional 4, en qué clase funcional NIJA se encuentra. Ver la ortopnea, si hay disnea paroxística nocturna, si hay edema agudo de pulmón, si hay astenia, si hay nicturia o liguria, si hay síntomas cerebrales de hipoperfusión como confusión, pérdida de memoria, insomnio, si hay aumento del sistema adrenérgico como vasoconstricción, diaforesis, taquicardia, ¿no? Con extremidades frías, si hay ingurgitación yugular, si hay congestión
venosa central incrementada, como es hepatomegalia, ascitis, edemas, si hay derrames pleurales hidrotóxicos, generalmente derrame pleural en el lado derecho. En la radiografía no se olviden la cardiomegalia, en la auscultación el tercer ruido, el ritmo de galope, el pulso de una falla cardíaca puede ser alternante, un pulso fuerte y uno débil, fuerte, débil, fuerte, débil. Los soplos que pueden aparecer, los soplos sistólicos de insuficiencia mitral, tricuspidia, por dilatación de los ventrículos, y en estadio final la caquexia cardíaca causada porque no comen, como hay edema también en nivel intestinal no se absorbe, anorexia, aumento del gasto calórico y mala absorción intestinal, y aparecen signos de falla derecha. Según el corazón afectado puede ser insuficiencia cardíaca izquierda con disnea, ortognia, disnea paroxística, disnea en reposo, edema agudo del pulmón, todo falla del ventrículo izquierdo, o insuficiencia cardíaca derecha con irritación yugular, hepatomegalia, edemas periféricos, congestión de la mucosa gastroentérica y ascitis. El diagnóstico es clínico con los criterios de Framingham o no, ¿no? Hay criterios mayores, menores, y hay algunos mayores y menores. El diagnóstico todavía dos criterios mayores o uno menor, o un criterio mayor y dos menores o tres criterios menores. El examen físico, no se olviden de ver todo, cómo está la posición, la facies, la marcha, la conciencia, la piel, la respiración, la cabeza, ver si hay irritación yugular, reflujo hepatoyugular, choque de punta, latido, tercer ruido, si hay crépitos en los pulmones, frotes sibilantes, si hay ascitis, esplenomegalia, si hay alteraciones neurológicas como alteración del estado mental. No se olviden de clasificar según la clasificación de NIJA del 1 al 4 y según el estadiaje de A, B, C, D, que ya lo hemos mencionado. Pedir los exámenes complementarios que ya hemos hablado, el electrocardiograma, radiografía de tórax, la bioquímica sanguínea, la ecocardiografía, la ecodoppler y ver la cardiorresonancia y otros más. No se olviden que el estadio A son pacientes que ya tienen factores de riesgo, pero sin daño estructural. Estadio B con daño estructural sin signos y síntomas. Estadio C ya tiene daño estructural más signos y síntomas, y el estadio D está en etapa terminal. Entonces, el diagnóstico nuevo de falla cardíaca, pues hay que hacer siempre una evaluación clínica, una historia clínica, ver los síntomas y los síntomas en el estadio del paciente, y si está con falla cardíaca persistente y cómo van los signos y síntomas o si empeora. El diagnóstico, pues en pacientes con sospecha de falla cardíaca, ya lo hemos mencionado, ¿no? En pacientes con sospecha de presentación, pues una historia clínica, pérdida natriúrico, ecocardiografía, radiografía de tórax, y de ahí vemos si tiene o no falla cardíaca. No se olviden los criterios mayores y menores de la falla cardíaca y el algoritmo, ¿no? Historia clínica, examen físico, la EKG, si tienes pérdida natriúrico, utilízalo, si no tienes ecocardio transtorácica, y haces el diagnóstico y ves qué fracción de eyección tiene. Si es menos de 40, de 41 a 49 o más del 50%, para ver los factores precipitantes y iniciar el tratamiento. Tratamiento farmacológico, no se olviden, y esto sí es de las guías últimas. 3 objetivos: reducir la mortalidad, prevenir las hospitalizaciones, mejorar el estado clínico, IECAS o ARNIS, beta bloqueadores, segundo fantástico, los antagonistas del receptor de mineralocorticoide, como es la espironolactona, el tercer fantástico, y los inhibidores SGLT2, como la dapaglifosina, la empaglifosina, ¿no? Que esos son el cuarto fantástico, que ha demostrado harto beneficio en pacientes con falla cardíaca desde la primera hasta la tercera semana de uso. Los diuréticos son pues más para sintomáticos, ver si tiene fracción de eyección menos de 35 y el QRS es angosto, pues este paciente puede ir al resincronizador. Si es más de 35%, en terapia no hay indicación de cardioresincronizador, pues solo otras recomendaciones. Y si el paciente tiene menos de 35%, pero el QRS es ancho, el cardioresincronizador implantable, que es lo más importante. Entonces no se olviden, el manejo, y esto de la falla cardíaca, son las últimas guías: ARNIS o ARAS, o IECAS, beta bloqueadores, espironolactona o antagonistas del receptor de mineralocorticoides, y SGLT2, el 4 fantástico. Son los 4 fantásticos.
para reducir las hospitalizaciones. Diuréticos solo para reducir precarga, resincronizador, desfibrilador si tienen arritmias severas, ¿no? Taquicardia ventricular y otras, QRS ancho. Y si tiene fibrilación auricular, anticoagular, si tiene una atrial fibrilación, puedes utilizar digoxina. Si tiene enfermedad coronaria, llevarlo a un cateterismo para revascularizar ese paciente, o sea, que abran las arterias obstruidas. Si tiene deficiencia de hierro, tienes que corregir la deficiencia de hierro o la anemia. Si hay estenosis aórtica, debes llevarlo a operar, y si no, el TAVI, que es una transpercutáneo, que tiene insuficiencia mitral, reparar la válvula mitral. Si tiene frecuencia cardíaca más de 70 latidos por minuto y está sintomático, puedes usar la ivabradina, o si es de raza negra, la hidralacina con isosorbide. Y si hay intolerancia a los IECAS, pues, o al ARNI, los ARAS son importantes. En pacientes seleccionados, trasplante cardíaco, ¿no? Y en algunos otros que no les voy a repetir porque son más de la especialidad, pero que es lo más importante. No se olviden que la insuficiencia cardíaca aguda se define como la aparición rápida y el empeoramiento de los signos y síntomas de falla cardíaca. Es una entidad potencialmente mortal que requiere evaluación y tratamientos urgentes y conlleva hospitalización urgente. Factores desencadenantes, los síndromes coronarios, las arritmias, el aumento excesivo de la presión arterial, las infecciones, la falta de adherencia, la restricción de sal o no toman sus medicamentos, las bradiarritmias, sustancias tóxicas como alcohol y drogas, los AINES, corticoides, que utilizan algunos médicos o algunos pacientes sin consultar, exacerbación del EPOC, embolia pulmonar, cirugía y complicaciones perioperatorias, aumento del impulso simpático, alteraciones hormonales y metabólicas, daños cerebrales, ¿no? Y los AINES, que son lo que descompensa. Hay un perfil que no lo hemos tocado en la otra, pero que se llama caliente seco o frío caliente. Un paciente debería estar aquí, ¿no? Debería estar con buena presión. Si la presión está bien, está caliente. Y si no está congestionado, está seco. Entonces, todo paciente debería estar en caliente seco. O sea, buena presión y sin signos de congestión. Si comienzan a congestionarse, tener ortopnea, congestión pulmonar, infuritación yugular, se llama caliente si la presión está normal, pero húmedo porque está congestionado. Un paciente que tiene baja la presión, son signos de hipoperfusión, con extremidades frías, sudorosas, oliguria, confusión mental, mareos, pero no está congestionado, se llama frío seco. O sea, la presión está baja, pero no está congestionado. Y el peor paciente, el más grave, es el que está con presión baja, chocado y congestionado, ¿no? Con signos de congestión. Hay que darle acá diuréticos y aumentar la presión, inotrópicos. En este caso, solo inotrópicos, ya no diuréticos. En paciente que está caliente, ya no inotrópicos, solo diuréticos para pasarlo a caliente seco, ¿no? El diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda de nueva aparición, pues con todo lo que hemos mencionado, electro, pulsoxímetro, ecocardio, rayos X, todo, péptido natriurético, y decidir si está descompensado o no. Y el tratamiento es oxígeno, mejorar, determinar el pH, ¿no? Hacer tolerada electrolitos, y si está en shock cardiogénico, dar medicamentos inotrópicos, oxígeno, CPAP, presión positiva, e intubar al paciente si está muy congestionado y dar todos los medicamentos. No se olviden el estadio A, B, C que hemos mencionado en estos pacientes, esto según las nuevas guías del 2022, con hipertensión, de controlar la presión arterial, controlar la diabetes en los pacientes diabéticos y dar SGLT2, mejorar la falla cardíaca y optimizar el tratamiento de falla cardíaca, disminuir la exposición a cardiotóxicos y ver los pacientes que tienen pacientes con cardiomiopatías dilatadas, familiares y otros. Pedir péptido natriurético y valorar la multivariable de factores de riesgo. Si está en estadio B, pues en estos pacientes IECAS más ARAS, o IECAS que diga o ARAS si no toleran, beta bloqueadores y la espironolactona, y el resincronizador si es importante.
Y en el estadio C y D, todo lo que hemos mencionado antes. Los 4 fantásticos. Arnis, beta bloqueadores, espironolactona, SGLT2 y si es necesario los diuréticos. Y ver cómo está la fracción de eyección. Listo, chicos, creo que con eso vamos a terminar. Y si tienen alguna pregunta. Doctor, buenas tardes. Disculpe, tuve problemas con mi conexión, tuve que reiniciar mi router y he entrado un poquito tarde, como unos 12 minutos tarde. ¿Eso me puede considerar? Ya, te Por voy a favor. tener como... ¿Qué apellidas? Woman Cory, doctor. Es que no me llegaba ningún mensaje y me desesperé un poco. Listo. Gracias, ¿Y doctor. más? Sí, Luis Alejandro. Doctor, disculpe, ¿hay alguna contraindicación de utilizar los 4 fantásticos en caso de pacientes embarazadas? Muy buena pregunta, ¿no? Los IECAS están contraindicados en el embarazo. Los ARAS y IECAS están contraindicados en el embarazo. No puedes utilizar. Pacientes con falla cardíaca y se embarazan, pues hay que tener mucho cuidado. Son un paciente que debemos utilizar, tratar con una junta médica con los ginecólogos, los pediatras, neonatólogos y nosotros para dar algunos medicamentos, porque espironolactona y estos podrían producir algunas alteraciones, pero no están contraindicados. Los beta bloqueadores tampoco están contraindicados absolutamente, son de riesgo, pero no están contraindicados. Y los ISGLT2 no se han probado tanto en gestantes, entonces ahí la recomendación es utilizar principalmente si están congestionadas diuréticos, si están porque están con aumento de volumen en las gestantes, utilizar IECAS, no utilizar IECAS, utilizar espironolactona, beta bloqueadores, y cuando sea posible sacar al bebé para que comience la mamá con su terapia completa, ¿no? Buena pregunta. ¿Satisface tu respuesta o algo más? Todo correcto, doctor, muchas gracias. Listo, chicos, nos quedamos ahí. Doctor, ¿Sí? antes de que acabe la clase, por favor, bueno, a nombre de todo mi salón, queríamos felicitarlo por el día